Ya se acaba el 2025, Héctor Daniel Pérez Aguilera, ya Ya, nos vamos. ya estamos en las fiestas y posadas, Ya. ya nada más recordando con nostalgia un año que nos trajo buen y mal cine, Muy animal, cine, como todos sí. los años. Sí, casi siempre bueno, no siempre sí sucede una película que te hace enojar de lo mala o de lo mucho que no te gustó y otra que de lo mucho que te gustó te hace llorar, te hace reír, te hace feliz. Te estruja el corazón. Sí, hay años muy buenos para el cine, que Ujú. como que de repente hasta uno dice, wow, se juntaron ahí grandes producciones, y hay años medios grises, ¿no? Como que, Sí, en los que batallas, ¿no? Como para hacer eh, una selección y ahí a duras penas llenas una listita. y ya mejor te pasas a ver lo que sea ahí de comedia romántica y animación para niños y dices, Películas ya, navideñas, que pueden ver ya el video eh. de películas navideñas del podcast Exterminador. Y pues Los, traemos nuestra listita con lo mejor del 2025 y la que de plano no nos gustó nada. como cuál fue la más peor, y la creme del año. Sí, Pues no sé si tú, bueno, tú la otra vez empezaste, así que yo igual puedo échale. comenzar. Pues una película que, bueno, voy a hablar de las que pude ir a ver al cine, porque también hubo muchas que luego se me escaparon de cartelera, pero que no dudo que son muy buenas, así que este listado pues está sesgado en ese aspecto para que quienes nos escuchen o nos vean, pues no piensen que, ¿cómo no mencionó no sé, La Cocina? No, esa es de Sí. 2024, ¿no? Bueno, es que hay pelis que no pude ver, entonces pues mejor hablemos de las que vimos y a las otras las mencionamos porque sí, obvio fue un buen año, pero no todas las pudimos ir a ver. Entonces una que me gustó mucho en la experiencia en el cine fue 28 años después, de Danny Boyle. Es una peli, pues sí, palomera. Empecé con lo más tranqui porque creo que es una película que me agradó mucho que continuara como esa franquicia o esa promesa, porque cuando vi la primera, me quedé como, sí, esperando Ujú. por ese final donde como que prometen, sugieren que va a haber más y nunca hubo más. Entonces como que, no sé, nos quedamos así como en esa, como si hubiera fracasado, como si no hubiera logrado objetivos y que por eso no continuó ese universo de zombies. A mí en lo personal he de decirte que no es mi género favorito de terror los zombies. O sea, sé que es el de muchos, ¿no? Y se Ujú. respeta, ¿Por porque qué no? además es interesante que el villano es el mismo humano, pero trastocado, extrapolada su maldad o su fiereza o su hambre, o sea, es un gran género para criticar lo social, pero en lo Sí, eso sí. personal prefiero como lo sobrenatural, otras cosas más demoníacas o mágicas, y los zombies siempre se me ha hecho como que no es para mí simplemente. O sea, me puede encantar algunas películas como Tren a Busan, la disfruté muchísimo porque es como súper intensa. Y 28 años después me gustó mucho porque creo yo que es esa promesa de continuidad. Y además sí me agradó que justo fuera como veintitantos o 30 años casi después, como en esta forma de que este año también hubo el 30 aniversario de muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que pasaron hace 30 años. Entonces, como que sentí esa nostalgia. Me agradó que fuera hecha en iPhones o en celulares, que tuviera ese lenguaje como muy crudo. La corrección de color está muy extraña. O sea, eso me agradó. Como que me refrescó del cine de terror, del elevated horror. Sí. Como que me refrescó Yo creo que te remite también a la primera película un poquito, ¿no? Yo mucho. me acuerdo de la primera, Sí. que se notaba mucho el grano. Yo me Ujú. acuerdo o sea, de la imagen de Cillian Murphy caminando en Londres vacío y notaba como un film muy reventado. Entonces yo creo que eso te remite, ¿no? Es que esa peli, la original fue hecha en una cámara. Es una cámara que era muy popular, que era creo que se llama XL1 de Canon, Ujú. que tenía el cuerpo así hasta chuequito. De hecho, aquí en Morelia tú veías a gente del sistema o de medios que las podían llegar a usar. De hecho, yo la usé para hacer un corto. Entonces, esa imagen a mí siempre se me hizo como era como un estandarte de independencia. O sea, era como Exactamente. cine independiente o cosa independiente. Y era esa cámara. ¿Y por qué era esa cámara? Porque era una camarita de video no tan barata, pero no tan cara, o sea, como de medio pelo, pero que su óptica era muy cinematográfica. Por eso nos encantaba esa cámara en esa época, porque era como, tiene este zoom y este lente y esta apertura focal y puedes hacer buque, o sea, era algo maravilloso para su época y se me hizo que le sacó jugo en la película para darnos ese
como dices, esa como, no sé cómo se le llamaría, Como una como esa... estética de film, de película clásica en su momento. Yo creo, o sea, tú Ujú, veías esa película y me acuerdo también, por ejemplo, de Jeepers Creepers, El demonio en español, ajá, que las veías en su momento, pero ya se veían como películas viejas. eso. Sí. Como un retro vintage, o cómo se llama. Sí, como un vintage. Pero otra cosa es que parecía también medio documentalosa, porque Ujú, también esa cámara se usó para hacer documental por la practicidad, estaba pequeñita. Y eso aprovechaban los cineastas y videoastas para hacer documental. Entonces también le da ese aspecto de realidad, ¿no? De metarealidad, de que lo que estás viendo probablemente sí está frente a ti, ¿no? Está pasando, como La Bruja de Blair, una cosa así como el falso documental. No llega a ser falso documental, pero hay secuencias donde aprovechan esta ligereza de la cámara para hacer persecuciones demasiado movidas, ¿no? La cámara es muy violento su movimiento y estos travels tan osados que hacen. Y en la nueva, en 28 años después, lo vuelven a hacer entonces, pero ahora con teléfonos. Entonces como que yo siento que está bien aprovechado eso y pues no sé, se me hizo como algo rescatable en el año, porque además prometen otra, un spin-off, ¿no? Del personaje que se avienta Ralph Fiennes, ¿no? ujú, sí, viene una nueva, es Ajá. esa, ¿no? Con él. El Templo de Huesos. Sí. Y ese Templo de Huesos a mí en lo personal me encantó. O sea, Ujú, me encantó como homenaje a, no sé la verdad si es o no, pero yo recuerdo una exposición, no fui, nada más la vi en redes, pero una exposición en un museo donde había como mucha ropa apilada, justo así era como un monolito de ropa y era una protesta como de unos desaparecidos. O sea, era algo sí. como muy fuerte porque era como toda esta gente falta, ¿no? Algo así Ujú, como el movimiento de los 43 que faltan. Algo así, pero imagínate una pila de ropa, pues es claro. escabroso, es como cuando los hornos de los o aquí en México, que también hubo unos descubrimientos de unas, Sí, te remite a esos sucesos sí, trágicos. muy perturbador. Y entonces acá en el mundo ya del cine, de la ficción, y tal, más protegidamente, me gustó mucho el Templo de los Huesos, ¿no? O sea, como que visualmente dije, wow, qué buena idea, porque justo tanta muerte, perdón, tanta desvivisión, Sí, es que luego YouTube se enoja, por eso tenemos que cambiar el lenguaje. tanta desvivisión que provocan los zombies, ¿dónde acaba todo eso, no? Entonces me hizo Exactamente. como padre que haya Sí. una óptica más religiosona y por lo tanto mágica, y por lo tanto me gusta más que la peli de zombie más de manual. ¿Sabes por qué también no me gustó los zombies ya? Me empalagué por culpa de Walking Dead. Ah, Sí, claro, yo sí, y empecé a ver a aparte, sí, Walking Dead y fue ya too much ya. porque aparte el auge fue muy duro, entonces no es como que fuera una serie de nicho, sino que la veías en todos lados y sí, 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 te satura de zombies. Y es muy buena, o sea, sí está buena, pero sí me saturé de zombies y dije, no, zombies por ahora no. Pero bueno, Sí, pues a ver qué nos trae la próxima, ¿no? Y a ver si entra el recuento del año que entra de lo mejor del 2026. no Puede que se lo sí, yo pierdan. creo que, al menos yo creo que puede estar a la altura de la que salió este año, creo Claro. yo. Pues es Ralph Fiennes, Sí, yo creo que sí. es garantía. Y pues yo voy con la primera de mi lista, que es una de estas películas que no llegan a públicos muy grandes o a Ujú. foros muy, muy extensos. Y es ahí en donde agradecemos, por ejemplo, que existan estos ciclos como de las muestras de la Cineteca, ¿no? Que en Morelia, recuerdo, no tenemos Cineteca, entonces batallamos mucho para poder... Ya se hizo eh, la queja ante la jefa de la Cineteca, ¿eh? ah, qué En las reuniones de bueno. Plan Michoacán. Hay que Ajá. hacer luego una plática Sí, de sí, eso, sí. porque ahí justo este reclamo tan cinéfilo, Sí, pues sí, sí, salió sí. ahí. Sí, Y esperamos, así cruzamos los dedos, que en algún momento se pongan las pilas porque sería bueno que en las mayor cantidad de ciudades posibles hubiera claro. una extensión. La ciudad que alberga el festival más importante Sí, del país no sí, tiene sí, sí. cineteca y lo recordamos. Entonces llega al Museo de la Casa Natal de Morelos esta muestra que la verdad hacen un trabajo, una labor titánica los encargados para traer esta selección. Ujú. Y me tocó una película del 2022 que apenas este año llegó a cartelera mexicana, que es italiana y se llama L'Immensità, que es La Ujú. Inmensidad, protagonizada por Penélope Cruz.
Se sitúa en la Roma de 1970. Penélope Cruz es la mamá de 3 hijos, de una familia conservadora, comandada por un padre abusivo, por un padre pues macho, nada lejano a lo que conocemos como las familias mexicanas tradicionales, sinceramente. ¿Y qué sucede? Que la hija mayor, pues es una chica llamada Adriana que se comienza a presentar como Andrea, que recordemos que Andrea en Italia es un nombre masculino, es decir, ella se asume como un niño, como un hombre. Eso en la Roma de 1970, pues te imaginarás, ¿no? Si en la Ciudad de México del 2025, Y cómo como es de causará mocha. comezón en muchos, imagínate en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Que también, obviamente se toca el tema de la identidad de género, es lo que se pone sobre la mesa, lo hacen de una manera bastante respetuosa, bastante elegante, con mucho tacto, nunca hay morbo. Se ve como este descubrimiento también de la orientación sexual, más allá de asumirse como un hombre, sino la atracción por una niña que conoce, que además es una niña que pertenece, ojalá la puedan ver porque ya está en plataformas, o sea, es muy accesible. Está en Prime Video por si la quieren ver. Y entonces, pues sí, te toca el tema de la identidad de género o de una manera muy, muy linda. Y justamente Andrea pues, se enamora de una niña que pertenece a un grupo social, le digo, no las quiero spoiler por si la quieren ir a ver, que no es del todo aceptado en ese momento también. Y vemos como este lado de lo que es el rechazado. El tabú. Así es. Pero no nada más en ella, no nada más, perdón, en él, en Andrea, sino también en la mamá, que es Clara Penélope Cruz, que es esta mujer que vive frustrada, que es todo lo que ella quiso ser y nunca pudo ser, y también eso sirve para que acepte a su hija y para que ella busque la libertad de su hija que se asume como hombre, es decir, su hijo. Y también vemos esta vida de frustración de Clara y también como los demás, sobre todo la familia de su esposo, la tachan como si fuera una mujer desquiciada, una mujer loca porque ella se veía en los escenarios. Ya hay momentos en los que nos podemos adentrar cinematográficamente en su ilusión de ser una mujer que se presentaba ante personas cantando y bailando. Podemos observar cómo se vive esta frustración de una vida que no pudo ser, de una mujer que quiso ser artista y que lo está sublimando como puede. También hay momentos en los que ella puede cantar en la cocina, hay momentos muy lindos entre la actriz principal, Penélope Cruz, y la actriz que interpreta a su hija, que se asume como hombre. Recordemos, aquí todos estamos aprendiendo, por eso nos estamos adecuando el lenguaje. No nos funen. No, sí, no. Y es que aparte se llama Andrea, pues, y uno es latinoamericana, uno recuerda a Andrea y dice, ay, es el cerebro se vuelve loco. Sí, sí, sí. Pero hay momentos muy lindos entre ella y su hijo, en los que cantan, en los que se demuestran como esta ansia de libertad que ambos tienen. Y justamente también, además de conocer la historia de Andrea y de conocer este viaje de descubrimiento que él tiene, y pues bueno, La Inmensidad es esta película en la que Penélope Cruz, sí vemos la historia de Andrea, su hija asumiéndose como hijo. ¿Hije? Vemos esa transición, sí, de niña a niño, porque obviamente el entorno no está de acuerdo, la presionan para que actúe como niña, porque ella para ellos es niña, para él y para su madre ya es un niño, porque su madre lo acepta completamente, y ella también en Andrea encuentra este refugio para poder ser libre por sí misma, porque, le repito, es una mujer que ella buscaba ser una artista, buscaba estar encima de los escenarios. Vemos un momento muy lindo entre ellos dos, en los que se desbocan artísticamente. Y en Penélope Cruz sí es la historia de Andrea y su transición, pero también es la historia de Clara, que es el personaje de Penélope, esta madre, esta mujer, pues triste, apagada, que de repente encuentra como estos destellos de luz en su vida, pero su entorno, así como con su hijo, se empeña en apagarlos porque ella ya es una madre de familia, ya tiene que ser esta mujer impoluta, tiene que ser esta mujer bien portada, entre comillas, y pues lo consideran como una locura, tanto así que si se llega a ver una instancia, un pasaje en un hospital psiquiátrico por lo mismo. Entonces ya está La Inmensidad en Prime Video, por si quieren verla, yo la recomiendo ampliamente. Y me parece curioso que todavía hay mucha gente que asume a Penélope Cruz como una estrella porque sí, porque es bonita o porque es guapa o porque es sexy, pero en esta película nos damos cuenta del portento de actriz que es Penélope Cruz y de toda la potencia dramática que tiene en ella. Y es una frase muy trillada esta de, hay actores y actrices que con la mirada te dicen todo, pero de verdad, si ponen atención en las miradas de Penélope Cruz, podemos llegar a ver una profundidad emocional retratada en los ojos de ella.
y podemos ver a esta mujer completamente resquebrajada que de alguna manera intenta sobreponerse y bastante resiliente ante toda la tragedia que tiene que vivir. Sí, yo creo que Penélope Cruz se ha ganado su lugar en el gran Olimpo, Firmamento de las en el estrellas. firmamento, en el manto estelar, porque creo que sí, o sea, sí es muy fotogénica, Es hermosa la creo que Penélope. la descubrieron en un videoclip de Mecano, La ¿no? fuerza del destino. Ajá, Ella era modelo que de era muy como chavita. modelo, Sí, sí, sí. pero sí creo que las películas con Almodóvar y todas estas colaboraciones en España, en Latinoamérica y demás, te le daban como mucho caché. O Ujú. sea, cuando ella llega a Hollywood ya era una gran actriz, pero sí creo que Hollywood le da esta, como que no que la involucione, porque no fue así, pero como que la redujo La un contiene. poco, la contuvo en unos personajes un tanto más, como dices, más sexys Ujú. y no le permitieron a lo mejor, o tal vez no he visto la película correcta hollywoodense de Penélope Cruz donde haya brillado como debería, porque sí, sí Sí. tiene muchas tablas, o sea, pues es de la vieja guardia y me imagino que en esta peli debe estar muy maravillosa. O sea, cuando la mencionaste me dio como gusto de, una peli indie con, o sea, de no gran distribución, de no un gran estudio. Sí. Me dio gusto porque sí luego piensas que Hollywood los absorbe y ya no vuelven, ¿no? A hacer como este buen cine o este cine más de autor, ¿no? Así es, de Manuel Crialese, película italiana, La Inmensidad. Qué bueno, me gusta, y me gusta el nombre. ¿Por La qué crees que se Inmensidad. llamó así? La Inmensidad. Ajá. Pues desde la secuencia inicial, creo que podemos ver cómo esta distribución del espacio eh, puede asumirse por muchas cosas, tanto del Ujú. amor de una madre por su hija que Mm. es hijo, que pasa a ser hijo, y cómo ese amor sigue intacto, pues, es inmenso. De muchas inmensidades emocionales, yo creo que va por ahí. Ándale, porque cuando dijiste lo de las miradas, hasta Ujú. pensé que ibas a sacar una frase así media cheesy, media cursi de la inmensidad. En sus ojos ves la inmensidad de. Porque dije, wow, sí suena así Se ve como. una inmensa tristeza en la mirada Ándale. de Penélope, eso sí. Sí, debe ser un tema bien difícil en esa década. Y ya que estás en esa década, porque pensé como de repente estaba bailando, que este año también se estrenó Autos, Mota y Rock and Roll de José ¡Ándale! Manuel Cravioto y yo creo que esa peli merece estar en este listado por un par de razones. O sea, una, porque me parece que es una película muy bien lograda y hecha con 3 pesos. O sea, lo que me gustó es que se ve que es una película muy económica. O sea, sí se siente, de hecho, no me acuerdo el nombre del guionista, pero en entrevista decía, es que iba a ser una película más de Es de ficción. Cravioto también, ¿no? ¿O no? Él coescribe con otros Mm. 2 guionistas, co-guionistas, pero menciona que fue una situación de presupuesto la que los orilló a hacerlo falso documental. O sea, como que era medio predecible, pero también luego piensa uno que están así pensadas desde origen y dice, no, se llamaba Dos Rebeldes, se iba a llamar, el guión está así titulado, pero que sobre la marcha dijeron, no, mira, vamos a quitarle la solemnidad un poco, vamos a hacerlo más cómico y lo vamos a hacer más falso documental. Y entonces acaba teniendo este nombre. Yo creo que el nombre, desde el nombre la amé. O sea, desde que vi el tráiler en cines dije, quiero ir a verla porque me dio un hype, así de ganas de verla. Ajá. Porque para empezar, el evento Avándaro en sí, para mí es súper importante en la contracultura nacional. Ya como lo mencioné en la peli, en el episodio de los biopics, me parece una injusticia social que a México se le haya negado el rock and roll, ¿no? Mm. El rock and roll. Y ahora es puro, solo rock, pero antes era el rock and roll. Sí. Y se le niega en una época muy decisiva para el crecimiento de la cultura. O sea, sí fue una poda muy agresiva por parte del sistema, por parte del gobierno, de los militares. Veníamos de Tlatelolco, veníamos de esos terribles eventos en el 71 también. En entrevista, Ricardo Farías y Cristian Cuevas asumen que el guión original iba a ser una película más convencional de ficción, o sea, como Mm. con la fotografía de plano contra plano y todo esto, el lenguaje más común, más convencional. Dicen, no, como no hay mucho presupuesto, no se logró financiar tan bien la película como tal vez esperaba, como pasa mucho, pues que hacer cine es un auténtico milagro, ¿no? Entonces, en algunos países. Entonces, dicen, vamos a hacerlo falso documental
y dicen que el guión original se llamaba Dos Rebeldes y era sobre esta amistad y la rebeldía y la osadía de estos amigos de llevar a cabo el gran evento. Y acaban haciéndolo un poco más cómico, le quitan solemnidad y dicen vamos a hacerlo falso documental, nos ahorramos mucho así. De hecho, deciden hacerlo, algo interesante, lo deciden hacer en Super 8 y en 16 milímetros. Ahorita que a lo mejor me estoy clavando en películas que estuvieran como filmadas en materiales alternativos, pero sí creo que a mí en lo personal en el cine eso me encanta ver como ese, no es que sea un no cine o un cine, o sea, ya es muy común que los directores tomen decisiones estilísticas sobre el material en el que se filma, pero esta decisión también parece súper acertada porque hacen algo bien interesante. Usan metraje de la Filmoteca de la UNAM para recrear como las secuencias de Avándaro, o sea, usaron material del concierto como tal de Avándaro, pero querían igualar la calidad del grano para que hubiera estas interacciones con los actores. De hecho, dicen por ahí que se aventaron trabajo de CGI, también de trabajo digital para que actores como que intervinieran en los metrajes de la Filmoteca. Entonces hicieron trabajo de tracking, de todo este trabajo tan artesanal a Sí, la sí, sí. Forrest Gump, así Sí. de ponernos en el metraje antiguo. Yo dije, por ahí hay unas escenas muy famosas de los helicópteros pasando, que debió ser terrible. O sea, yo me imagino siendo un chavo ahí que le gusta el rock en esa década, tener que hacer ese esfuerzo, el sacrificio de ir allá, ¿no? Porque llegaban en ride, en En camión, caballos, en burro. De sí, hecho, en burros. llega el mismo organizador, llega en un burrito, lo cual me Sí. pareció un guiño muy maravilloso, ¿no? Así de, ¿y tu carro, güey? Y le Lo hace, tuve que es dejar. una larga historia. Sí. Esa escena le da el tinte Proyecto X, que Mm. también es necesario para vender la peli bien, ¿no? Yo siento que incluso que en el pitch, hasta me atrevo a decir que por ahí se menciona así, va a ser como Proyecto X, pero mexicano, porque es maravilloso el descarrilamiento de evento que sucede, ¿no? O sea, desde, ¿cuántos van? No, ya van más de 3,000, o sea, ya los que esperábamos ya fue, ahorita llevamos quién sabe en cuántos, nada más le dice al oído Ajá. al negro, que es el personaje del otro amigo que estaba más interesado en las carreras. Sí. Ay, me encantó la comedia, o sea, es muy fina. No es una comedia del gag, así. Que luego eso me pareció bueno en el cine mexicano, que no fuera el gag tipo Sergio Ortiz de Pinedo, güey, así, del chiste ahí. Forzado de pastelazo, es como muy de situación, ¿no? Como Ajá. lo chusco de que les empiezan a salir mal las cosas una tras otra tras otra. Esa comedia me agrada más. Y los diálogos me parecen como muy, muy lindos porque está esa ternura y esta ingenuidad de la década, o sea, de esta década que comentabas, o sea, donde no había internet, donde no había forma de corroborar cosas, se podía mentir a diestra y siniestra. Entonces, y todo ese melcocha de caos acaba siendo muy, pues muy entretenido de ver, ¿no? O sea, era algo como muy interesante de encontrar, o sea, lo terrorífico lo vuelven cómico, pero no deja de ser esa protesta social, tal vez, o sea, sí no deja de ser un poco un Ujú. recuerdo, como no acabó en tragedia como tal, me pareció correcto que tampoco se victimizara o se llevara al lamento o a la protesta muy seria, o sea, eso me encantó, sino que sí se logró, no se logró las carreras, pero se logró el evento contracultural importante, que hacen un guiño ahí, no sé si la persona que sale ahí es un guiño a él, porque por ejemplo Vicente Fox sale como Vicente Fox, que es muy divertido de ver a un joven Igual Vicente es un Fox. actor el que hace a Vicente Fox, sí. Sí, no, pero digo que por lo menos no recurrieron Sí. a cambiar el nombre por un seudónimo, sino que sí Ajá. lo asumen como tal. Dicen que lo contactaron y que le gustó cómo lo Sí. retrataron. Pero acá me parece que es como un guiño a Carlos Castañeda, porque justo él es el que hablaba de los hipitecas y que casi se considera que él empezó a nombrar estas cosas de cómo el movimiento hippie del resto del mundo se tropicalizó en México, ¿no? O sea, hacen mucho énfasis en esas como particularidades en el lenguaje, también expresiones y demás. Entonces, me parece que hay un gran trabajo de investigación, de desarrollo y de arte. O sea, el departamento de arte bien pilas, todo se siente muy real. Eso me Sí. encantó.
Y fíjate qué bueno que mencionas este ejemplo, porque pues sí, o sea, se dice tanto que México es un país de comedias románticas y demás, Ujú, pero también creo que Cravioto es muy bueno para dar esta otra cara de la comedia, porque lo hace de una manera muy sutil, creo yo, ujú, sin dejar de ser chistoso, sin dejar de ser gracioso. En otras películas como Malvada, que es muchísimo más tirada a la comedia que esta, por ejemplo, que también es como muy contenido, no es de los chistes fáciles ni mucho menos, ujú, y aquí, a pesar de que es sí, o sea, hay mucha comedia en la película, creo que también sirve mucho para como archivo histórico, como ujú. dices, como para aprender parte de la historia, quizás para los que no vivimos o aquellos que no conocen tanto la historia de Avándaro, justamente la incursión de personajes como Vicente Fox, que muchos lo conocen como presidente y ya, pero no que sepan de dónde viene Vicente Fox, lo que tuvo que ver los Azcárraga, Ujú. bueno, la relación que tuvieron con Televisa para este evento, justamente cómo él quería que fuera un evento de carros, de También es muy carreras, cómico cómo no lo dejan, y no, nunca lo no dejan, puede, o él sea, quiere opinar y, ¿recuerdan las sí, carreras? Y así, sí, sí, güey. sí, y se va haciendo más chiquito el nombre en el cartel, porque Sí. tenía otro nombre el festival, Ah, sí. llantas, algo Era de ruedas era y así, ajá. Llantas y Rock y acaba siendo Rock y Rosy Rock, Ruedas. Rocky Ruedas, ajá, y se va haciendo las ruedas se van haciendo más chiquitas, más Sí, chiquitas, más hasta chiquitas, que más chiquitas, hasta que desaparecen del cartel. desaparecen, exactamente. Y se enfoca que es Sí. un festival de música, vemos la incursión de muchas bandas también ahí en sus inicios, vemos cómo eran El Tri. sí, el Tri sobre todo, cómo pues eran incipientes apenas en la escena De hecho, es mexicana, gracioso que también ellos los ridiculizan un poco porque es mucho, como que el Tri nada más tenía como una fanática, ¿no? Casi, ajá, casi. Llega, al final sale una sí, morra, yo vine a ver al sí. Tri. Y así como la morra de culto, ¿no? Yo vine a ver al Tri. Sí, sí, Yo sí sí, soy fan. Y, la y, diferente. y le toca tocar al Tri al otro día cuando ya todos están yendo, ¿no? Así es, sí. Y al Batis, que es una figura Ujú, que se la pasa toda la película y me encanta porque sí es así. O sea, sí, tú ves a Batis en el documental este de Netflix de Rompan Todo sí, y también se esfuerza mucho siempre por estar diciendo, yo inventé el rock en español o el rock en México, ¿no? sí. Entonces acá me gusta de que le hicieran un poco de parodia, que es un tipo así, o sea, de yo inventé, yo le di clases a Carlos Santana, todo el tiempo está repitiendo, yo le di clases a Carlos Santana. Sí, incluso funge un poquito como antagonista sin Sí, ser villano ni mucho menos, sino como esta piedrita en el zapato sí. para los organizadores. Y justamente también la manufactura que tiene la película, cómo a veces el carecer de un presupuesto, a veces o la gran mayoría de veces, incrementa la creatividad y la resolución de los realizadores, y termina siendo hasta una ventaja, porque creo que o sea, tuvieron un muy buen fotógrafo y también una muy buena editora, que es Marta Poli, que le da mucho ritmo a la película, entonces te mete al caos del Ujú. evento, a ti como espectador. En edición, fíjate que fue muy interesante ver cómo cuando ellos están declarando, ya al final, están declarando, no Ujú, hicimos esto, no hicimos lo otro, y corte A, si lo hicieron, corte A, si lo hiciste, corte A, si pasó. sí, Fue maravillosa esa secuencia en edición. Yo dije, qué genial estuvo, esos como flashbacks, flash. sí, sí, sí. Y pues estamos internacionales en esta lista, ya una italiana, una mexicana, ¿es gringa o es británica? 28 años. Es, británica, ¿no? Sí. Británica, bueno, pues ya ahora nos vamos a ir a España con mi siguiente Ah, película, que es Un amor de Isabel Coixet, que también oh, llegó como parte de la muestra de la Cineteca, con Laia Costa como protagonista, interpretando a Natalia, a Nat, esta mujer que huye de la ciudad, que necesita escaparse de la gran vorágine y se va a un pueblito español, de esos sevillanos que conocemos, estas villitas preciosas, casi, casi que aisladas. sabes que ahí hacen vino y que son. Ándale, exactamente, en las que tienen sus propios huertos y demás, y Ah, sí, ahí lo vamos a ver en la historia. Ella llega, renta una casita que se está cayendo, o sea, creo que es una muy buena metáfora de lo que es ella también. Se encuentra un perrito ahí en la calle, lo adopta y así empieza a vivir, es su nueva vida. Es una mujer muy parca, muy huraña, que tiene unos vecinos amabilísimos, pero ella siempre pone como cierta renuencia, ¿no? Se nota como esta necesidad de soledad que tiene, que carga a cuestas. Hay un vecino ahí con el que pareciera como que va a haber algún tipo de relación en algún momento, eh, hasta que un día se encuentra con otro hombre, otro vecino, que no es un vecino tan cercano, que es un hombre que es todo menos galán, ujú. digamos. Le lleva una canastita de verduras, ve que su casa se está cayendo, las goteras se la están comiendo, no la dejan vivir, y se ofrece a ayudarla, a repararle la casa.
Llega un momento en el que ella, pues sí, ¿no? Se muestra como renuente, venga, arregle y ya se va. Pero empieza como este cierto interés. Ujú. Y un día él tajantemente le dice, yo quiero tener relaciones contigo. ¡Pum! Sí, nada más. No sentimientos, nada, quiero tener sexo Muy contigo. moderno. Sí, por supuesto que ella, porque aparte llega, le toca la casa y le pone la propuesta, digamos, así de la nada. Ella, pues, ¿tú qué haces, no? Le cierras la puerta y te callas. ¿Qué pasa? Que un día lo piensa, va a su casa y ella comienza a tener una adicción por él. Entonces se vuelve, digamos, no quiero decir su esclava, pero Muy se dependiente. vuelve muy dependiente de él, tanto física como emocional como sexualmente, de un hombre que, les repito, no es un galán, No es agraciado. para nada, es un hombre grandote, Ujú. es Bueno, robusto y justamente feo, es, fuerte y formal. y te habla español, te habla grave español y así a la vida, pues, Ah, ¿qué dices? sí, Es una bestia, es un hombre sí. muy bestial. Entonces, justamente eso es un amor, es esta película en la que uno puede entender que a la bestia humana hay que dejarla libre, aunque sea por ratitos. Y no nada más a la bestia que representa él, sino también a la bestia que puede tener una mujer, porque a Ujú, lo mejor los personajes femeninos a veces no encuentran como esta dimensión instintiva o tan ujú. Animal. ándale, Sí, sí, sí. animal, tan detonada en las películas Ujú. o tan desarrollada, o no es común verla así. Como que aún hay recato, mucho recato. Exactamente, como que la mujer tiene otro tipo de rol, Ujú, digamos que si se va a mostrar un personaje o instintivo va a ser el hombre, un ujú. animal va a ser el hombre, y no, Y- la mujer también puede ser animal. O si es mujer lo polarizan y la vuelven prostituta o Ándale, víctima. exactamente. O incluso hay una connotación negativa, Sí. ¿no? Con el la mujer. Entonces, eso también se ve representado un tanto en el perrito que ella encuentra en la calle, lo adopta. Y el perrito muy lindo, muy manso, pero no deja de ser un animal y no deja de Ujú, ser instintivo y el animal ataca si se le ujú, provoca o si ujú. le nace, Sí, sí. si se le detona. Entonces, pues, ¿qué tan animal sigue siendo el ser humano? Y creo que de eso va más o menos Un amor de Isabel Coixet, película española, en la que vemos a una Laia Costa haciendo un gran trabajo. El actor protagonista es Jovic Kushkerian, que además es un actor que más inclinado a la comedia, es un cómico en España, entonces Mm. lo vemos en este rol dramático que además es como este Adonis, digamos, desde la otra cara no es una persona bella, pero sí es una persona que detona muchísimo deseo y muchísima pasión, porque también vamos viendo que no es la única mujer que ha caído con él, al contrario, ya es conocido Ah, por ser todo un Casanova. tiene un no sé qué. Sí, 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 pero estás viendo la película y entiendes el porqué. Lo decía también en el programa de Biopics musicales, cuidando las debidas proporciones, una ve la película de Gloria Trevi y entiende por qué Sergio Andrade Mm, embelezaba a las cierto. chavitas, ¿no? Por cómo les hablaba, por cómo se acercaba. Aquí no estamos hablando de un Sergio Andrade, ni mucho menos, pero sí estamos como con este hombre que no es precisamente guapo y que, pues, una entiende por qué caen rendidas con él. Citando a Cortázar, es las armas secretas. Ujú, Ah, sí, o así sea, es. sacas tus armas, ¿no? Lo que tienes a tu disposición, inteligencia, verbo o rudeza, ¿no? Porque también esta situación animal Ujú. es cavernario como la relación de poder en una pareja siempre versa sobre una negociación implícita, como que Sí, casi siempre debe haber este grado de, no de ocultar las intenciones, porque me parece interesante esta declaración de amor que ujú, dices, que es como muy directa, sí, que muy. que él mismo como que le da a entender que su lenguaje va a ser así, justo para quitarle toda la cursilería al, o sea, como que esta persona, me imagino en este ámbito rural más hosco, Ujú, ¿no? sí, Como completamente. como que dice: "Vamos a quitarle los envoltorios a esto", o sea, Los toda esa protocolos. ese constructo social complicado, complicadísimo que es, el, ¿cómo se diría? El emparejamiento, Pues como el cortejo, el el cortejo. romanceo y todo eso. Ajá. Sí, Todo el previo. basta de cursilerias. Sí. Y que todo ese previo, también de manera un poco tabú, se atribuye que la mujer desea todo eso, ¿no? Pero también habla de que el hombre, o sea, acá pareciera una fórmula así, pero también hay que ver como esas posibilidades, o sea, también que el hombre desee toda esa antesala,
también está muy viable y muy padre. Y también que la mujer sea como directa hoy en día. O sea, hoy en día el recato se está recorriendo gracias, no sé, desde las aplicaciones para ligar, uno ve que la mujer sí como que ya también está harta como de Ya eso. da el primer paso Sí, también, sí, ya sí. toma el rol del mando en ciertas relaciones que no tienen que ser precisamente afectivas, que Ujú. aquí sí hay una dimensión afectiva, sí hay una dimensión de dependencia emocional en algún momento, pero también el cómo se manipula eso, cómo se equilibran las relaciones personales entre uno y otro cuando los estatutos de inicio estaban claros. Entonces, cómo uno puede llegar también a caer y a confundir, ¿no? Lo que en algún momento se cree como que va a ser nada meramente como pues ya uno quiere dar el siguiente paso y el otro ya no, y ahí empieza el conflicto. Santo Dios. Pues suena como a unas cumbres borrascosas españolas. Ay, Que por cierto, bueno, no hay que quemar contenido para el próximo ya viene programa, otro programa, sí, sí, sí. porque el próximo programa veremos lo más esperado en 2026, así que no se lo pierdan. Pero bueno, continuando con este listado de cosas que nos gustaron este año, pues me hiciste recordar. Yo pensé que cuando ibas a decir española dije, va a decir Sirat. No la vi, no Pero la yo alcancé a tampoco la ver. vi. Y como no hay dónde verla todavía, pues ahí Está se por las salir debemos. también. Pero sabemos que es como muy, muy multipremiada, le fue muy bien la temporada de premios. Ujú. Y me interesa el tema este de como del rave Mad Max postapocalíptico. Ándale. En esa forma tan española de generar intriga y cosas crudas, me parece que es, o sea, todo el mundo habla de que es muy buena. Entonces dije, ahí sí la vio, No, no alcancé a verla, pero le traigo muchísimas ganas. pero bueno, y en esas letras S está Sinners. Ay, sabía que le ibas a traer. Sinners la iba a traer porque sí fue para mí de lo mejor del año en salas, y sí también es como de esta gran industria, pero también se siente esta no fórmula. O sea, también eso me gustó, que Ujú. no es la típica de, ¿no? Porque acá podríamos decir que es una película de vampiros, pero no es la típica de vampiros. Entonces, eso me Claro. agradó. Así como la otra no era de zombies, Ujú. tan de zombies, esta no es tan de vampiros. Y me gustó mucho es que me quedé en el tema musical de Avándaro, Ujú. que acá los estadounidenses hablan, pero de su herencia musical. O sea, así como Avándaro es un poco la vena de lo que después pasaría con las bandas de rock en el país, también Sinners hace esta genealogía pues, hay un mito de un tal Robert Johnson que se supone que era un mal músico, era un tipo que quería tocar guitarra, pero pues no sabía, no podía, no era lo suyo, pero él insistente. Lo corren de un bar, le dicen, no, eres pésimo, de estos bares pues de gente afrodescendiente, donde había como puro baile Ujú. y era como sus lugares pues de alivio, ¿no? Así de vamos a Muy Nueva pasárnosla Orleans. bien. Ajá. Sí, tenían que irse a la orilla, pasársela bien porque pues, la mayoría luego trabajaban de manera en esclavitud, pues, o sea, de maneras muy, muy duras. Entonces, para liberar el estrés de la jornada, pues justo su música es la más bailable, la más intensa en la región, porque imagínate una clase tan oprimida, pues solo puede generar una gran manifestación artística como era el ragtime, que poco a poco se convierte eventualmente se irá convirtiendo en blues, después en jazz, después en rock and roll Ujú. o en rock. Pero justo esa genealogía me encantó como esta carta de amor al rock o al blues, Sí. porque creo que es una peli como que tiene esa belleza como de mostrarnos eso, pero con el tinte sobrenatural De los de este vampiros. mito de Robert Johnson. Es que no terminé la leyenda. Lo corren y dicen, tú no sirves para esto, chico. Entonces va el cuate y para no hacerte el cuento largo, a la Paganini le vende su alma al diablo, ¿no? Y dice, por favor hazme tocar bien, porque pues, para mí es muy importante esto, la guitarra. Y Sash regresa siendo virtuosísimo, el mejor guitarrista del mundo. Y me parece que hay un guiño a este mito de cómo nace el acorde del diablo, ¿no? Que es lo Ujú. que le da al rock la característica o el distintivo del blues. O sea, me parece que es como una peli sobre el proto acorde, el origen de cómo se tenían que combinar Génesis. las cuerdas para que el boom del rock sucediera. Y me encanta que Claro. la película lo hace de manera sobrenatural. O sea, además despertaste a todas las malas vibras del lugar, ¿no? O sea, creó vampiros con ese acorde. O sea, eso me encantó.
Sí, justamente también a lo mejor se liga un poco con lo que hablaba de la inmensidad, ¿no? Como en este mundo de opresión Ujú, encuentran un escaparate en el mundo del arte, ¿no? O sea, mm, esta fuga para, pues sí, para estos círculos en los que, pues, la vida no va tan bien sí. quizás, y justamente también cómo ayuda para entender mucho del origen, no solo del arte, sino pues de gran parte de la historia, de una manera también entretenida, hay que decirlo. Sí, es una peli que funciona en muchos niveles, porque Ujú. no se siente como que estás viendo una película de arte o de autor, porque luego mucho público que nos ve puede decir, Terror elevado. estos hablan como de películas, muy hollywoodenses y luego muy artsy, pero la verdad es que creemos que el cine, bueno, yo creo que también lo crees, Ana, y por lo que te conozco, como que el cine es una experiencia y, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos que es como la pirámide nutricional. O sea, tienes que consumir fibra, pero también azúcar, o sea, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, también échate tu eye candy, ¿no? Es una Ujú. película que visualmente es Es increíble, hermosa. aunque sea una de Marvel, pero, pues, o sea, no es que sean malas, pero sabes, es como esta posición de Scorsese de, "Nah, es un parque de Sí, diversiones, ¿no? No, hay cosas muy bellas ahí, muy buenas también, pero que luego el cine, que no tiene mucha exhibición, pues también le hacemos paro de pues, que hay que hablar de ellas, porque sí. al no tener distribución, ¿de qué otra forma vas a ver esas películas? También están en cuesta arriba. Ajá. Pero Sinners se siente como una peli como independientosa, pero también se siente como una gran peli de acción, de Sí. terror, de aventura, de gangsters, o sea, tiene muchos géneros ahí entretejidos, así como hay, Está medio así, de western, ¿no? Un ajá, poquito, incluso sí. es como un western ahí, Ujú. gangster, ¿no? O sea, es un neo-westernoir gangster Sí. todo, que esta revoltura me encanta porque justo esa es la revoltura del género musical también, o sea, jazz, blues, rock, y todo el soul y todo el rhythm and blues y el ragtime y el gospel y todas estas manifestaciones afrodescendientes, pues es lo que nos da hoy en día gran el panorama de lo que pasa hoy en la música. El mismo hip hop, el rap, el reggaetón, ahora el trap, Sí. todas estas manifestaciones, ese fue el momento. Sí, y creo que también es una muy buena analogía de cómo esta música popular que nace Ujú, de los pueblos, que nace de la gente, tiene muchos valores artísticos, ujú, que también se cree que el cine de terror no puede llegar a tener, que el cine de ujú, terror es faciloide o es con el propósito de sacarte el susto fácil y no, o sea, también ujú, Sinners es un gran ejemplo de cómo una película de terror con el terror como uno de sus géneros principales puede también tener una fotografía impecable, tener ujú, buenas actuaciones, puede tener una buena curaduría musical, ujú. una composición sonora bien ejecutada, bien hecha. Entonces, cómo es una película que en conjunto funciona muy bien a nivel artístico y entretenido, o sea, balancea muy bien. Michael B. Jordan en dos papeles Sí, diametralmente opuestos, también es un gran despliegue actoral de él. claro. Pero bueno, ¿tú cuál Pues otra dices? antes de pasar a la primera, decimos la peor Ah, de ya nos cada vamos a uno. ir a lo más desgarrador. ¿Qué le hizo daño al Lo que cine de en plano nos hizo sentir, 2025? ¡ay! ¿Qué película no debió ser filmada, distribuida? No tan cruel, pues, pero. Para sorpresa de nadie, yo creo, una película de Michel Franco titulada Dreams. Que además venía este año Michel Franco estrenó dos películas en salas, Memory y Memory. Dreams, las dos con Jessica Chastain protagonizando, Jessica Chastain incursionando al cine mexicano, porque en teoría es cine mexicano este. Memory, que yo la vi en el Cine festival, whitexicano. sí, mexicano, sí, yo Perdón. la vi en el festival del 2023 Memory y fue una de mis películas favoritas de ese año, para mi sorpresa Qué también. Yo dije, loco, sí. jamás en mi vida voy a tener una película de Michel Franco en buena estima y Dreams nada más me vino a confirmar que Memory no sé quién la hizo, yo creo que la firmó Michel Franco y alguien más. Dejó encargado el Sí, changarro. o sea, tuvo un escritor-director fantasma, yo creo. Híjole, Dreams es esta historia de una mujer ejecutiva gringa poderosa, Jessica Chastain, y un bailarín inmigrante que se va de mojado a Estados Unidos, sufriendo, pobrecito en la carretera, como le encanta a Michel Franco hacer este circo con la miseria humana. Se va de mojado a Estados Unidos para cumplir su sueño y se vuelve el juguete sexual de Jessica Chastain. Obviamente a su familia de alta alcurnia no le gusta que ella esté con un mexicano porque como un mexicano va a ser buen bailarín, como un mexicano va a ser talentoso, eso nos lo está refrendando Michel Franco todo el tiempo en la película. Eh, el bailarín interpretado por Isaac Hernández, además, uno de los mejores bailarines del mundo, bailarín, no actor.
Y entonces es deportado, ¿no? Gracias a la familia de Jessica Chastain. Regresa a México, el pobrecito muchacho que vive en una gran mansión en Ciudad de México, Problemas de ricos. auspiciada por el personaje de Pero Jessica es que tú Chastain. no entiendes los problemas de los ricos, No, yo no Anaí. entiendo a Michel Franco, que también sufre y le está queriendo poner en pantalla. Yo no lo Los entiendo. ricos también lloran. Sí. Entonces ella se obsesiona tanto que viene a México, lo busca y como al mejor estilo de Nuevo Orden, los papeles se invierten y él se convierte en el opresor y la pobre mujer millonaria blanca es la que sufre el cautiverio por parte de su bailarín, que ya dejó de ser para ser su amo. Y entonces vemos un derroche, lo que parecen ser estas fantasías sublimadas de Michel Franco con el sometimiento incluso por parte de Isaac Hernández a Jessica Chastain de una manera explícita, grotesca, barata y faciloide. Uy. Horrible película Dreams. Si quieren ver a Jessica Chastain, vean en Memory. Esa de verdad, insisto, no creo que sea de Michel Franco, no me ¿Cómo explico. fue? Como que no entiendes cómo pasaba eso. Ajá. Exactamente, porque además, en teoría, esta película busca como retratar las diferencias culturales y lingüísticas entre una pareja y las dificultades con las que se enfrentan debido a ello, lo cual no sale. Y además, si las cadenas de cine la exhiben doblada al español, menos se entiende. Entonces, ese fue un aliciente para volver a Dreams, la peor película que vi en este 2025. Santo Dios. ¿Cuál? Pues ¿Cuál? sí, creo que has puesto la vara muy baja. La vara muy baja. Sí, La a la inversa. mención horrorífica, mención horrorífica del año, yo se la daría, yo creo que ya en ese mismo orden de ideas de Hollywood y de internacionalidad, pues está una peli así medio que se sentía como palomera hollywoodense, pero ni ahí funcionó, y fue La Guerra de los Mundos, The War of the Worlds. Sale Ice Cube. O sea, pero ¿sabes por qué la pongo aquí en de lo peor de lo peor? Porque por lo menos tú tuviste un guiño de Michel Franco como haciendo algo muy bueno, y con el mismo cast y todo hace algo muy malo. Digo, hasta eso como fenómeno fílmico es interesante. O sea, casi está como para verlas juntas, ¿no? Y decir, oye, y hasta aprendes algo de eso. Pero en esta peli es perder tu tiempo y ya. O sea, no hay más. Es como un barril, es un agujero negro. No es solo mal cine, es anticine. Es como antimateria, ¿no? O sea, entra en contacto con tus ojos y dices, ¿cómo desveo esto? ¿Cómo hago para olvidar, no? O sea, necesitas la máquina de Men in Black para, pues así, ojalá no hubiera estado en contacto con esto. ¿Y quién me regresa a esa hora y cacho de mi vida, no? Así de mal está. Y es que, mira, no sé, es como La Bruja de Blair. Pero lo malo, lo que es criticable en La Bruja de Blair, que con bien poquito dinero hicieron, es como ese espíritu, pero mal hecho, porque La Bruja de Blair es buena, ¿no? Aquí nos gusta, pero es como eso que no sé, que como si no hubieras logrado La Bruja de Blair con marcianos, ¿no? O sea, la historia de H.G. Wells. Ahora imagínate que Ice Cube está a cuadro casi toda la película viendo a una webcam. O sea, la película juega con este lenguaje de falso documental, pero en realidad es como una falsa streaming. Entonces, imagínate si ya veníamos de pandemia medios hartos de las videollamadas. Imagínate ver una película que toda es una videollamada. Toda la película es una videollamada, es un Zoom de Ice Cube con su hija que le dice, oye, escóndete, vete para allá, vete para acá. Le habla al novio de la chica para que le ayude. O sea, como que desde un sitio coordina toda la escapatoria, como toda la aventura la coordina él. Pero todo el tiempo ves en pantalla su cara y las caras, y, o sea, es una videollamada. Es como esta peli de Unfriended o algo así. Sí. Como esa cosa, pero acá creo que funciona aún menos porque es muy anticlimático ver pues que nunca ves la acción como tal. O sea, hay de repente apariciones de los robots estos gigantes que menciona el mismo H.G. Wells en su libro, pero son hechos como, hay otra peli que se llama Skyline, que creo que como que tiene más valores de producción que esta, pero es como esas invasiones y, o sea, no sé, es un poco como que no le ayuda al género, o sea, de por sí el género está ahí medio
muriéndose. Sí, está. Y esta peli le pone otro clavo al ataúd del género mecha, marcianos, todo eso. Y además, ahí va la piedra en el hígado, no iba a decir la cereza en el pastel, pero la piedra en el hígado es como que Amazon termina siendo el héroe de toda la película. O sea, es producida para Prime Video, pero además ahí se ve, de hecho vi una reseña que me dio hasta risa y me encantó, decía, es el comercial de Amazon más largo que he visto. Pues Como sí. cuando salió la película de Lego y decía, es el comercial más largo de Lego que he visto. Pues este parecieron un comercialote de que los envíos de Amazon es lo que va a salvar al mundo. Porque literalmente salvan al mundo con un envío de De Amazon. Amazon. Mira, pues nada que ver con David Fincher y su social network, ¿no? No. O sea, esa frase tuya de no solo es mal cine, sino que es anticine, se va a quedar conmigo para toda mi Sí, vida. a mí Muchas gracias por y este lo malo momento es que que me esta acabas de película dar. se va a quedar conmigo toda mi vida. Pero sí, es divertido de ver como algo así de morbo de a ver por qué es tan mala. ¿Qué Sí, es tan divertido de mala? ver. Porque además la actuación de Ice Cube tampoco No, pues ayudó. O sea, solo el tipo manotea así en su escritorio. ¡Oh, sal de ahí! Eso es hiper actuado, o sea, como mal actuado. Y todo el sí. tiempo la videollamada y todo el tiempo motion graphics. O sea, toda la película son animaciones como del Google Maps y del chat. O sea, esto que a veces como que dices, oh, por ejemplo, la peli mexicana de No me sigas, que también ves A nuestro productor le encantó. pero ves que la experiencia de verla en cine fue como, a mí odié los pantallazos del Sí. WhatsApp, o sea, Ajá. de la aplicación de mensajería, Sí. porque era enorme la letra, o sea, es como si el que le editó y que hizo los motion graphics las hizo en su monitor de 11 pulgadas y no pensó que era para cine, o sea, eran unas letrotas así, era así apabullante, y esta película tiene eso maravillosamente mal logrado. Pues ahí Entonces, están las dos todo mal. peores películas para Héctor y para mí. Y ahora sí vamos con las meras meras. Si las meras, Las meras. buenas. Tú. Yo hago breve mención a Sorry, Sorry Baby de Eva Victor y a Bird de Andrea Arnold, que son mi segunda y tercera película favorita de este año. Y me voy a la número 1, que es El Brutalista de Brady Corbett. ¿Pero qué no es 2024? Es que salió en cines Yo la vi en 2025. 2025. Yo también la Ujú. traía en la lista, pero la saqué de mi lista porque dije, Yo por eso saqué a Nora, pero yo sí la vi en 2024, que sí sería mi número 1. Pero esta salió en cines 2025 y la pude ver hasta y 2025. es cine. Y es cine. Casi 4 horas de película filmada en Vistavisión, Hasta tuvo intermedio. con el intermedio que regresó a las salas de Y cine fue de bien 15 bonito. minutos. ¿No Fue sentiste hermosa nostalgia de, oh, experiencia, estamos en el sí, intermedio? hermosa experiencia. Sí. Creo que es un máster en lo que es storytelling por parte de Brady Corbett, que lo conocemos mucho también por ser actor, en el remake de Funny Games o en Mysterious Skin, allá en los 2000. Ahora no es su primera película, ya tiene un par ahí bajo su ala como director. Llega con El Brutalista, que es su película más ambiciosa hasta el momento. Repito, casi 4 horas de metraje, filmados en Vistavisión, que tú ya nos hablaste de Vistavisión en otro episodio, que para mí sí es un máster en storytelling, con la historia de Laszlo Toth, este arquitecto judío austriaco que es interpretado por Adrian Brody, en búsqueda de este sueño americano muy diferente a como lo conocemos nosotros los Yo llegué a pensar mexicanos y que sí existía, latinoamericanos. pero no. No, es ficticio, completamente basado en muchas historias, ¿no? Que de post-holocaust. No sé si YouTube se enoja con esa palabra, pero bueno. Llega a Estados Unidos en una primera secuencia maravillosa en la que vemos a la Estatua de la Libertad de cabeza y que creo que ya con eso entendemos Ese plano absolutamente me todo. estremeció. Es fantástico. Fue usado como el póster de la película. Creo que en la película también podemos encontrar un gran trasfondo psicológico para lo que es mientras o sea, vemos estas edificaciones y este levantamiento de estructuras arquitectónicas, vemos cómo la estructura psíquica de una persona se va derribando, o sea, vemos como esta contraparte, porque al llegar a Estados Unidos tienen que cambiar incluso sus nombres. Erzsébet, su esposa, que es interpretada por Felicity Jones grandiosamente, tiene que ser Elizabeth para adecuarse al mundo de Estados Unidos. Vemos este grandísimo villano interpretado por Guy Pearce, el señor Van Buren, que está dedicado nada más a satisfacer sus caprichos en todo sentido y al someter, porque justamente creo que ese es el tema de la película, digamos como pues sí, ese trasfondo psicológico de lo que es el sometimiento.
y cómo uno también se puede llegar a autosometer por pertenecer. Me recordó un poco el villano jefe de Kind of Kindness del Lantimos que hablamos Del William Dafoe, ¿no? El Ajá, de William ese Dafoe. jefe que dice, tienes que hacer Me todo lo que yo te diga. perteneces, exactamente. Eres mi... Lo que es pertenecerle a alguien. Entonces, para mí, sí es... El Brutalista tiene ahí una controversia política que pues está en cada quien también discutirla. Si nos vamos aquí nos toma 2 programas. Entonces, pues esa es mi mejor película del 2025. Planazo ir a ver Brutalista en el cine. Lástima Sí, que fue breve el momento en el que se pudo hacer, pero sí era algo bello de ver gran en experiencia. la gran Para pantalla. eso va uno al cine, eso es lo primero que pensé. Era Para como eso viene esa uno al cine. gran peli. Sí. Además, multipremiada también, multinominada. Multinominada, No más se que llevó nada. multipremiada, se llevó Más foto fue y banda multinominada. sonora. Y bastante merecidos, creo yo. Sí, y además en tema arquitectónico también maravillosamente fotografiado. Sí. La escena del mármol de Carrara, cuando van por el mármol, es increíble. Que además vemos una muy buena evolución temporal en la película a través de la música. Si uno escucha la banda sonora inicial, que es esta marcha orquestal impresionante, y termina con una canción muy ochentera por una razón muy particular, que si la ven, pues vamos a entender perfectamente por qué. Termina muy pop la película, digamos. El detrimento. Exactamente. Y vemos precisamente este derrumbe de pues esta gran edificación que era Laszlo Todd, un arquitecto sumamente talentoso Prometedor. que se ve disminuido por una persona ambiciosa y por su, pues sí, también su ambición por pertenecer a una nueva vida y a un nuevo mundo. Pues mi película que creo que disfruté mucho este año, que estuve como a punto de no alcanzar a ver, fue Una batalla tras otra. Sí, One Battle After Another. Yo no la vi. Creo que es de esos eventos que son como buenos para el cine de autor, que es como Paul Thomas Anderson otra vez darnos algo bueno. Es como ya nos acostumbró. Sin embargo, me gustó que se sintió diferente. O sea, como decíamos del Frankenstein de Guillermo del Toro, sí. No es que no esté en este listado porque no nos gustó, más bien es por eso, porque se siente como una más, ¿no? Una más. A mí no me gusta. A mí sí me gustó, pero no creo que así en lo mejor, ¿no? Entonces, y creo que Paul Thomas Anderson sí se reinventa con esta película, hace algo diferente. O sea, en The Phantom Thread, por ejemplo, se va como más al amor. Esta me recordó a There Will Be Blood, que se llamó Petróleo Sangriento. Sí. Y esta me recordó más a eso, pero lo que me gustó es que le da este tinte como de protesta política y demás, pero no es lo más importante. Al principio piensas que va a ir de eso, que los personajes van a ser como estos terroristas buena onda que tienen valores y que hacen como cosas que parecen malas pero que son buenas. Políticamente hablando, este lugar ya de por sí es ambiguo y luego lo hace más indeterminado, más ambiguo para ti como público, más retador, cuando te das cuenta de que la mamá en realidad no quería ser mamá. Y entonces hay un tema ahí de la maternidad, paternidad, como muy, muy deconstruido. Así se me hizo interesante porque no son personajes nada predecibles, ni nada, o sea, son tan multidimensionales que creo que van más allá del personaje esférico. Se nos pareciera un personaje que la esfera es como una molécula que de repente como que se separa y, o sea, es muy extraño cómo el arco del personaje no es arco de personaje, es como hondonada ahí. Una carretera. Una carretera con esa fotografía de la persecución final. Fíjate, a lo mejor hasta va por ahí, que todo el terreno inestable que tiene es parte de un plan que incluso llega a la fotografía, a lo visual de la película. Esa secuencia de la carretera tan extrañamente fotografiada, yo me quedé, técnicamente, ¿cómo logras eso? Porque tienes que usar un lente como súper largo, así como súper telefoto, y en movimiento. O sea, es una carrera de autos, que de verdad si ven esa carrera de autos es una fotografía muy extraña, muy innovadora, muy fresca para una persecución de autos, donde normalmente usan gran angular. Acá él se fue a la perspectiva aplastada, ¿no? De las carreteras. Es maravilloso. Y otra cosa, pues un pequeño guiño que me encantó, un pequeño guiño que le hicieron a Tom Cruise, que incluso le dice Benicio del Toro a Leonardo DiCaprio, tiene que lanzarse del carro y le dice, haz de cuenta que eres Tom Cruise. Como diciendo de Misión Imposible, que también fue ese año y que también fue muy bien recibida. No la pongo en el listado porque no hay tiempo, pero también la disfruté.
Pero bueno, es una peli de acción que tampoco es que sea diferente a lo que ya habíamos visto de Misión Imposible, pero acá me gustó el guiño como a Misión Imposible, pero con estas situaciones como más desorganizadas, ¿no? No tan fino, no tan de manual, sino totalmente una acción desgarbada, caótica. No sabes ni quién es el bueno ni quién es el malo nunca. Parece que toda la ambigüedad que trajo a pantalla a mí me gustó. Me refrescó el género de acción y también me refrescó el género como de drama familiar. Pareciera que es como una mezcla, una quimera extraña que nos trajo Paul Thomas Anderson y pues la celebré mucho cuando la vi. Yo todavía no la veo, la verdad. Salió en cines cuando estaba a pleno Festival de Morelia, Sí. entonces ya no tuve chance, pero estoy ansiosa por verla porque, pues sí, yo nada más escucho buenos comentarios de la película. Paul Thomas Anderson es un director que siempre está ahí en buena estima para el público en general, para los círculos de cinefilia también, o sea, es de los pocos casos en los que de verdad creo que les gusta a la gran mayoría de la gente. Y hay quien parodia los pianazos de Johnny Greenwood, porque Sí. también pareciera, como dijiste, lo de la banda musical anterior del Brutalista, que iba como en una, no en un decaimiento, pero sí como en una evolución o involución o una interpolación rara. Incluso, Acá también la música se va como deconstruyendo y acaba siendo súper extraña, pero eso como que le agregaba algo de estrés a las resoluciones. Y hay un Sean Penn además haciendo un personajazo, también es un villanazo, ¿eh? Sí, también es muy... por algo le salen bien. Sí, es un villano muy, muy... Bueno, no voy a decir más porque es muy divertido y darse cuenta de lo que sucede entre los personajes te mantiene viendo la pantalla. Sí, por eso vayan también a ver el programa sobre soundtracks que acabamos de hacer. Y pues esto fue lo mejor del 2025 para nosotros. Muchas gracias. Y no se pierdan el próximo porque vamos a ver qué es lo que viene en el próximo año y si no lo alcanzan a ver este año, pues felices fiestas. Ya está bien así como amenazante. Cristian Cueva y Ricardo Farías. Ah, Ricardo Farías, la entrevista que vi. No. Que había la tonada. Se acaba de pasar. Chin, chin. Y luego. Tin, 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 tin. Y ahorita. Y. ¡Tírale! Aquí se ve la silueta. Sí, así. Como un personaje de un slasher, ¿no? Sí, en la sombra nada más. El chico de la campana. Bueno, Ahí está bien. eso es para los bloopers. Si alguien hace un blooper así del carretón.